Buenos días, mi nombre es Kofi Grossi Cheche. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Nuevo León, la maestría en Administración con asignatura en Financia. Voy a hacer este video por la parcial 1 del material Los modelos cuantitativos. Mi número matrícula es 19499 y mi profesor es Sergio Inosuya. Voy a contestar a las preguntas de este parcial. La primera, la importancia de los datos al método cuantitativo. Sabemos que los datos al método cuantitativo porque proporcionan la base empírica para realizar el análisis y tomar decisión formado. Este método se basa en la recopilación y el análisis de datos numéricos y estadísticos. La precisión y la confiabilidad de los resultados cuantitativos depende en gran medida de la calidad de los datos utilizados. Además, los datos cuantitativos permiten establecer relación y patrón a través de las técnicas estadísticas, lo que puede comprender o pedir el fenómeno de interés. Y la pregunta 2 es método cuantitativo y método cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Ok, la méthode quantitative se basa en la medida de variables y análisis numérico. Utiliza técnicas estadísticas para analizar los datos. Son útiles para establecer relación causal y generalizada. Y por caso de método cualitativo, se encuentra la comprensión en profundidad de fenómenos sociales humanos. Se basa en datos no numéricos como observación, entrevista, documentación. Busca interpretar significación, contexto y experiencia. Bueno, para decir que los ambos enfoques son complementarios y su elección depende del objetivo de la investigación y la naturaleza del fenómeno estudiado. Algunos estudios combinan métodos cuantitativo y cualitativo, o podemos decir investigación mixta para obtener una comprensión más compleja. Ok, la toma de decisión. El proceso de la toma de decisión primero es para el 3, la toma de decisión. Es para identificar el problema, reconocer la necesidad de toma de decisión y definir claramente el problema. Recopilación de información, generalización de opinión y selección y evaluación, evaluar la opinión, selección de la mejor opinión y implantación, que son por ejemplo poner en práctica la decisión seleccionada, y evaluación y retroalimentación, analizar los resultados y ajusta la decisión si es necesario. Tenemos muchos tipos de decisión. Tenemos la decisión programada, que son decisiones de rutina que se toma seguimiento, procedimiento establecido, y la decisión no programada tampoco, que implica una situación novedosa o complejo, aún requieren un enfoque más flexible. Tenemos también el modelo de toma de decisión, que es racional, que se basa en la búsqueda exhaustiva de la información y la evolución lógica de la alternativa. Y tenemos también el intuitivo y la política. Por la política podemos considerar cómo son la dinámica política y social a una organización en toma de decisión. Y el 4, datos y su importancia a los métodos de investigación. Bueno, sabemos que los datos son fundamentales en cualquier investigación. Proporciona la evidencia empírica necesaria a respaldar o refutar hipótesis y teoría. La calidad, precisión, la revelación de los datos son críticos para obtener un resultado confiable y válido. La recopilación de datos debe llevar a cabo de manera rigurosa y ética, utilizando los métodos apropiados para el tipo de estudio y fenómeno de interés. Además, el análisis de la análisis adecuada de los datos es esencial para interpretar resultados y extraer la conclusión válida. Como conclusión de este tema, yo puedo decir que la método cuantitativa desempeña un papel crítico en nuestra sociedad contemporánea a nivel área y disciplina. Es una herramienta matemática y estadística, permite analizar los riesgos de los datos numéricos, la toma de decisión informada y la resolución de problemas complejos.
Su aplicación se entiende desde la investigación científica hasta la gestión empresarial, contribuyendo científicamente al avance de conocimientos a desarrollo de la organización. Ok, por el 5, que es la pregunta del 5, que son los métodos para la graduación. Bueno, eso depende de cada escuela, cada universidad tiene su manera de hacer una ruta crítica por la graduación. Algunos se inicia con el proceso de programa, que el alumno debe elegir un programa de maestría que quieres, su interés, y después hace un proceso de solicitud que compleja el proceso de solicitud, que generalmente incluye la presentación de una solicitud en línea, puede ser en línea o presencial, depende de cada escuela, la admisión y la matriculación de los estudiantes. Ok, hay un programa. El plan de estudio, revisar el plan de estudio del programa, realización de curso y actividad económica que permite al estudiante asistir y participar activamente a los cursos requeridos, seminario, taller u otra actividad académica. Okay, también podemos saber si trabajo de investigación o de tesis depende de cada escuela o es un programa de maestría que quiere un trabajo de investigación, un tesis, comienza un trabajo de un apoyo, proyecto basa bajo la supervisión de un asesor o de un maestro por el plazo establecido para la presentación. También podemos hablar de práctica o de pasita que se aplica si depende, si un programa de maestría incluye una competencia, un componente de práctica. Busca la oportunidad revelador a tu campo de estudio y completa los requerimientos. También podemos hablar de cumplimiento de requisitos de adición, cumplimiento de requisitos de idioma, depende de dónde tú quieres estudiar. Ok, entonces podemos ver pues, si son, por ejemplo, tú quieres estudiar un país que habla francés, inglés, hay que tener ese tipo de información y también finalizar el currículo aquí para tener su graduación. Muchas gracias.